Entrevista con el doctor Jean-Pierre Barea. Él es experto en deudas y educación financiera. Por la crisis que se está viviendo a nivel nacional hay ciertos problemas incluso con entidades bancarias. Por tal razón vamos a conversar con el experto. Bienvenido a JN Noticias. Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bien, para que nos comente, por favor, ¿cuál es la situación ahora de miles y miles de peruanos que de repente tenían cierta posición económica anteriormente, pero tras la pandemia ya no pueden cubrir aquellos gastos que asumieron en cierto momento? Te comento, lo que sucede es que antes de la pandemia, antes de esta situación tan crítica, ya la población está sobreendeudada. Entonces, lo que estamos viendo es la consecuencia de algo que se está viendo distinto a cualquier situación de antes, porque ya desde antes de la pandemia, la mayoría de peruanos, si no es por decir más del 60% de personas formales y que hacen sus transacciones bancarias y que tienen créditos bancarios o con determinada entidad financiera, ya estaban sobreendeudados. Eso quiere decir que al momento que ha sucedido ese tema, prácticamente la bomba explotó. Al decir esto, yo te indico, muchas personas, muchos negocios, no solamente personas naturales, sino personas jurídicas, han caído en el tema de que no pueden trabajar, no pueden, o sea, así tengan su infraestructura, en muchas situaciones ha sido alquilada, no ha salido una norma en la cual, por ejemplo, como vemos el tema de la reprogramación que hubo hace unos meses, de los 3 meses que el Estado solamente los puede inducir a través de la SBC a los bancos, porque nosotros no somos un Estado intervencionista, sino nos regimos por la economía social de mercado, por la Constitución del 93. Sin embargo, se indujo a eso dando ciertos beneficios tributarios para que los bancos puedan ayudar a la población. Sin embargo, a mí, y en consideración a esta norma que surgió en ese momento, me parece que 3 meses fue muy corto, porque aún seguimos en un estado de emergencia, aún seguimos no en la misma situación cuando comenzó la pandemia. Sin embargo, las cosas se están dando poco a poco, y de esa manera quizás el banco no va a ver, porque obviamente seamos claros, los bancos y las entidades financieras viven del pago de los créditos y los intereses que nosotros mismos pagamos, ¿no? Claro. Entonces, acá hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Sí. Se han dado diferentes medidas, incluso en el marco de esta situación que están viviendo los peruanos, y nos gustaría que nos comentes algunas de ellas, cuáles son las medidas que ha dado la Superintendencia de Banco y Seguros de nuestro país respecto a los créditos de los usuarios. Lo primero, lo que estaba comentando, el tema de la reprogramación, que se dieron 3 meses en los cuales se suspendía el pago, pero no se suspende, uno no deja de pagar los intereses, y los intereses en algunos casos los bancos los podían hasta subir un poco más. Eso ya dependía de la oferta y la demanda del mercado y de la situación de cada banco. Eso fue lo que sucedió hace 2 meses atrás, que fue el último mes de estos 3 meses que se dieron. Ahora, con la reprogramación, ese es el primer tema que se dio, que para mí debió ser un poco más de tiempo. Ahora, con el tema que hablamos de la congelación de las deudas, que es un tema que se está debatiendo y se está alargando en el Pleno del Congreso, en el cual se está suspendiendo todo pago, de todo crédito, si es que se llega a aprobar, obviamente, ¿no? Se suspende el pago de todo crédito, sea vehicular, sea hipotecario, sea tarjetas de crédito y hasta de seguros, porque lamentablemente en nuestro país las grandes entidades financieras siempre están vinculadas a un grupo de seguros, y no es que por decir que todas son un grupo, o un grupo individual cada una, ¿no? Ahora, el tema que sucede aquí, si se llega a aprobar esta nueva ley, ¿qué va a suceder? Se va a suspender todos los pagos, como te estaba indicando, hasta que se levante el estado de emergencia, y de ahí voy a tener 10 días útiles para que el banco me pueda cobrar a mí. Ahora, si yo ya pedí la reprogramación, digamos, después yo he solicitado de vuelta una facilidad al banco, ahora vamos a hablar más adelante de eso, y aparte voy a pedir el congelamiento, o sea, las cosas no se están haciendo cronológicamente bien. Yo considero que lo primero que se debió dar antes de la reprogramación fue el congelamiento de las deudas y pagarlas después que se levante el estado de emergencia, y dar un plazo considerable, y no como indica la ley, después de 10 días. Pero claro, doctor, ¿qué tan viable es esto? Porque vemos que muchas veces se legisla y finalmente no se puede plasmar en la realidad, porque, digamos, no se puede intervenir en las empresas, en los bancos, o simplemente contraviene a otras normas. ¿Es viable?
Exactamente. Nosotros nos regimos por la Constitución de 1993, que es una economía social de mercado. Es decir, el Estado, los privados se van a regir por la oferta y el mercado se va a regir por la oferta y la demanda, y el Estado de manera subsidiaria, es decir, únicamente cuando el privado no puede ingresar ahí porque económicamente no le es viable, el Estado lo va a hacer. En este caso, el Estado no puede obligar a las entidades financieras a regular una tasa de interés, no le puede obligar a dar ciertos programas de beneficio al usuario. A congelar. Exacto, porque al final son capitales privados, son empresas privadas, solamente que obviamente el banco, a diferencia de mí, de ti o de cualquier ciudadano, obviamente que tiene capital mucho más grande, ¿no? Esa es la única diferencia, pero el banco sigue siendo un privado más. Entonces, acá el Estado no puede intervenir, como por ejemplo, como se ha dado, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en otros países, porque nuestro Estado no es intervencionista. Sin embargo, sí puede inducirlo a través del ente regulador, que en este caso es la SBS, a dar ciertas facilidades, pero ¿cómo lo va a inducir? Es decir, ¿cómo lo puede inducir? Me refiero a un tipo de coacción leve, ¿no? ¿Sabes qué? Si tú me apoyas con el tema de la reprogramación, me apoyas con el tema de congelamiento, me apoyas eso, yo te puedo dar ciertos beneficios tributarios como Estado, pero tú, para que, digamos, soltar un poco el tema y que a las personas no las puedas ahorcar, porque realmente la situación está complicada y, digamos, hasta que se pueda dar en tema salud una vacuna o que esto se presente, todavía va a haber tiempo, y si la gente deja de pagar sus créditos, ¿qué va a pasar? El banco los va a emplazar, la gente va a comenzar a sacar sus ahorros, y tú sabes, lamentablemente, el banco trabaja con el 90% del dinero del banco, el capital del banco viene a ser de los ahorristas, y si los ahorristas comienzan a sacar su dinero, el banco comienza a quebrar, y si los bancos grandes comienzan a quebrar, va a crear toda una recesión. Claro, entonces, ¿cuáles serían las alternativas que se deberían brindar desde el Ejecutivo de repente para solucionar este problema y para que miles de peruanos no vivan preocupados como lo están haciendo ahora con prácticamente las deudas que los están aplastando porque no tienen trabajo, porque los negocios han dejado de funcionar, porque las exportaciones también han bajado? ¿Qué es lo que se debería hacer? Justamente ha salido un circular hace unos días de la Superintendencia de Banca y Seguro que prácticamente les ordenan los bancos a aceptar las solicitudes de reprogramación, entre varias cosas adicionales, para que el tema pueda ir circulando. A ver, te explico. En ese circular se emplaza a todas las entidades financieras reguladas por la SBS a que un plazo máximo de 7 días puedan darle solución a ese cliente. Si en todo caso no dan la solución en los 7 días, la solución que planteó el cliente la tiene que aceptar el banco, ¿no? Entonces, creo que esto es un tema de celeridad y eficacia por parte de la SBS, que quiere que los bancos cumplan, porque normalmente el plazo es de 30 días y puede ser reprogramable, digamos, si es que el banco te da una carta y te dice, sabes que necesito más tiempo, o vamos a evaluarlo, o va a pasar al área correspondiente, ¿no? La idea es que esto sea con celeridad, porque si esa persona no le acepta el banco y el banco sigue, digamos, alargando el tema y no le da una respuesta, ¿qué va a suceder? La persona va a entrar a una central de riesgo de manera negativa, de manera adversa, va a estar reflejado. Y eso que va a impedir que la persona no pueda solicitar nuevos créditos, que la persona no pueda acceder a nuevo capital de trabajo, que las personas no puedan ingresar al programa, digamos, de Reactiva Perú, por decir uno de muchos, que las personas tampoco, los créditos que tengan vigentes se le vayan reduciendo, si no es cancelando a medida que la SBS va dándole la alerta, indicando que ya es un cliente que tiene cierta morosidad y que no ha podido cancelar, ¿no? Claro, bien, entonces habría que trabajar en eso, pero finalmente para reprogramar estas cuotas, estos créditos, la última palabra la tendrían los bancos. ¿Se les podría brindar? Exactamente, estamos hablando de una relación de privado entre privado. Sí, muchas personas confunden que porque el banco es una entidad enorme, gigante, tiene una infraestructura gigante a nivel nacional y que maneja capitales del exterior y acá del interior, viene a ser un privado más, y el banco y el Estado no puede entrar o no puede intervenir en una relación entre privado y privado, ¿no? Entonces no lo puede hacer, pero sí puede inducir a una de las partes con beneficios tributarios o con otro tipo de beneficios a que pueda ser más accesible con los usuarios. Y en caso los bancos no den esa accesibilidad a los usuarios, ¿existe algún tipo de sanción? ¿Algún lugar donde puedan reclamar? Mira, yo considero que sí se va a dar.
porque a los bancos no les va a convenir que las personas todas estén reportadas en las centrales de riesgo, porque al final el dinero que ellos colocan como préstamo, tanto de vehicular, hipotecario, leasing o personales, viene a ser con el mismo dinero de los ahorristas. Por eso el ente regulador es la DSBS. A ellos les conviene otorgar créditos porque ellos ganan de los intereses, ¿no? Entonces sí les va a convenir, pero vamos a ver hasta qué punto se pueda dar esta negociación y hasta qué punto, qué interés o qué tasa se pueda dar. Como sabemos, acá en el Perú, las entidades financieras están libres y exentos de poner la tasa de interés que ellos prefieran, sin caer en una tasa de interés usurera. Sin embargo, si un privado, a diferencia, digamos, de yo, de Pepito, de Juanito, de Pedrito, quiera prestar a un familiar, quiera prestar a un amigo o quiere iniciar un tipo de negocio de préstamos, si yo caigo por encima de más de la tasa de interés del BCR o doy un interés por más de la tasa del BCR, caigo en el delito de usura. Sin embargo, el banco, que también es un privado más, igual que yo, solamente que maneja mayor capital y que le presta a todo el mundo, no está regulado, ¿no? O sea, hablamos de una regulación, no de una intervención, ¿no? Que yo creo que sería lo más apropiado. En otros países se está dando, por ejemplo, digamos, a las personas naturales que ganan de tanto a tanto, su tasa de interés es tanto. Las personas naturales que ganan de esto a esto es tanto. Las personas jurídicas, las MIPES, las micro, las medianas y las grandes, cada una tiene una tasa de interés, pero no fijada, sino va de un mínimo a un máximo. Una diferenciación de acuerdo a las necesidades de las personas también. Por supuesto, no le voy a ahorcar a una persona que recién está saliendo con una tasa de interés altísima, porque obviamente la persona es su primer crédito, lo estoy ahorcando, prácticamente el banco está viviendo de la persona y digamos, ya el más grande, sí, con él sí me permite negociar, ¿no? Claro, esa no es la idea. Bien, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias a ti. Bien, amigos, vamos a hacer una brevísima pausa y volvemos con más.